Ok, arrancamos precisamente con el tema de agilidad. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la disrupción de la agilidad en lo que son las organizaciones y sus grandes retos. Básicamente, dentro del proceso de aprendizaje de agilidad hay muchos temas en el mercado que necesitamos como abordar y atacar para llegar al contexto adecuado de la interpretación de lo que realmente es agilidad empresarial. Nuestra agenda para hoy es, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos de lo que es la teoría de la disrupción. En el mercado se encuentran conceptos interesantes de lo que es disrupción tecnológica, disrupción empresarial, pero básicamente nos vamos a enfocar en entender realmente qué es lo que significa disrupción desde una perspectiva empresarial y aplicable a nuestras organizaciones. Eh, Daremos paso también a analizar lo que es la agilidad empresarial desde una perspectiva holística. En el mercado vemos mucho el tema de administración de proyectos ágiles, vemos el tema de operaciones ágiles, pero realmente cómo podemos hacer, de alguna otra forma, una conformación de procesos que generen realmente valor a nuestros clientes y a lo interno de nuestra organización. Hablaremos un poquito del roadmap de lo que es transformación ágil, o sea, cómo podemos transformar una organización de sus procesos tradicionales hacia la agilidad. Y finalmente abriremos un ratito para que ustedes puedan hacer preguntas con la intención de aclarar algunos temas o algunas consultas que ya tengan ustedes desde esta perspectiva y de este tema tan interesante. Para hablar un poquito de quiénes somos, bueno, Capacita es una organización que se enfoca en lo que es consultoría y capacitación de temas de negocio. En conjunto con Search estamos haciendo un webinar con la intención de brindar un poquito de conocimiento y dar un poquito de aporte a sus organizaciones con la intención de que conozcan más sobre el tema de agilidad empresarial. Pero entremos en materia para aprovechar el tiempo. Teoría de la disrupción. Estamos desde hace varios tiempo escuchando el tema de que la disrupción es necesaria en las organizaciones. Pero realmente, ¿en qué consiste este concepto y cuál es su origen o su razón de ser? Entonces, tomado el inglés disrupted, básicamente es, todo aquello que produce una ruptura brusca. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando realmente hoy en las organizaciones? Poder subir nuestros productos, nuestros servicios, específicamente a un contexto en donde realmente generemos un impacto positivo en nuestros clientes finales. ¿Qué significa esto? Pueden ser cambios tangibles o cambios intangibles. ¿En qué sentido? Podemos hacer cambios físicos dentro de nuestra organización o podemos hacer cambios lógicos dentro de nuestra organización. Entonces, para hablar un poquito con ejemplos, las tendencias de última generación, hemos entendido que nuestro cliente hoy es digital. ¿Qué significa eso? Siempre está conectado, tenemos dispositivos inteligentes y de alguna u otra forma están haciendo una demanda intensiva de servicios digitales. Estamos pasando de lo físico a lo virtual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente vemos una evolución en la velocidad del mercado desde una perspectiva en donde lo podemos ilustrar con un ejemplo en función de tecnología. Entonces, vean qué datos más interesantes. Si nos ponemos a pensar en 100 millones de usuarios que en algún momento utilizaron un servicio tecnológico, vemos una línea de tiempo considerable según la evolución de la tecnología. Entonces, para que un teléfono fijo lograra obtener 100 millones de usuarios, pasaron 75 años. O sea, 75 años después de que Graham Bell inventó el teléfono, logramos obtener 100 millones de usuarios conectados. Para el teléfono móvil, que fue una tendencia mundial, que esa sí fue disruptiva, o sea, comenzamos a hablar de movilidad, pasaron 16 años para tener esos 100 millones de usuarios conectados. Se abre Internet más o menos en 1998, ¿sí? Y ya para el 2005 teníamos esos 100 millones de usuarios conectados. WhatsApp tardó 3.5 años en tener 100 millones de usuarios conectados. Y algo bien interesante, y es récord mundial, cuando nace la aplicación Pokémon Go en el 2016, solo necesitamos 25 días para lograr obtener 100 millones de usuarios conectados. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la tendencia de la conectividad en función de lo que son negocios digitales es abismal hoy en día y se vuelve en un commodity, o sea, algo que tenemos que tener sí o sí. Desde esta perspectiva, entonces podemos lograr entender que, y según un estudio que hace Gartner,
Las empresas que no tengan presencia digital para el 2023 están destinadas a la bancarrota. Ahora bien, ¿por qué podemos hacer esto? Porque tenemos tecnologías habilitadoras o facilitadoras, en donde básicamente tenemos a la mano todos los servicios de cloud computing o basados en la nube, tenemos movilidad de dispositivos inteligentes. De hecho, el tema de Big Data y Analytics viene a generar grandes procesos de predictibilidad, ¿sí? Yo logro entender cómo se comporta mi cliente en el día de hoy a través de patrones. ¿Qué significa eso? Entonces, voy a poner un ejemplo rápido. Todos los que usan Google Maps, si se dieron cuenta, en enero Google Maps les mandó un correo diciendo cuál fue el comportamiento de visitas de todos los sitios en el año. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos todo el comportamiento de Marco Blen desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018 con analítica. ¿Qué significa eso? Sabe dónde compro en supermercados, sabe dónde visito, qué tipo de país visité, por qué aerolínea viajé, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente esa información es información pública. Yo llegué y le dije a Google si yo acepto sus términos y referencias, y de aquí en adelante entonces lo que vamos a hacer es, usted puede hacer analítica sobre mi información. Entonces, ¿qué sucede? A eso le estamos agregando el IoT, que es el Internet de las Cosas. ¿Qué hacemos con eso? Ya entonces no solo están validando el comportamiento de Marco Blen, están validando el comportamiento de las cámaras de seguridad de su casa, del consumo de Internet, de que ya puedo abrir inclusive el portón eléctrico de mi casa desde el celular, de que puedo activar el Coffee Maker y comienzan a haber patrones de comportamiento. Eso lo ligan a mi cuenta de Amazon, a mi cuenta de Alibaba, a mi cuenta de Netflix y evidentemente lo que generamos es una composición de elementos en donde pueden identificar a Marco Blen como un ser totalmente digital que tiene patrones de comportamiento. ¿Qué pasa? Como la información es pública, entonces tenemos que meter niveles de ciberseguridad. O sea, realmente quién tiene mi información y qué hacen con mi información. De ahí en adelante entonces entran los algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo hago yo la vida más fácil de Marco Blen en función de todos los servicios de valor agregado que le puedo generar? Entonces, ¿qué pasa? Precisamente las organizaciones se preparan con nuevos modelos de negocio. Entonces, ¿qué pasa con Airbnb? Por ejemplo, Airbnb es la empresa en el mundo que buquea más camas por día, sin ser dueña de un solo edificio, facility, hotel, hostel o cualquier modalidad de arrendamiento. Si nos vamos a Uber, realmente es una plataforma, ¿sí?, de servicio de transporte, la más grande del mundo, pero lo interesante es que se enfocan en el servicio ya que no son dueños de los taxis o de los vehículos. Entonces, realmente yo estoy haciendo negocios a través de la capacidad instalada que tienen los demás. Facebook, la empresa que genera más contenido a nivel mundial. Lo interesante es que el contenido no es propiedad de Facebook. Quien genera el contenido son sus usuarios. Si nos vamos a Netflix, una disrupción total, ¿sí? Blockbuster era, digamos que los videoclubs más grandes de Estados Unidos. Ellos se enfocan en una estrategia digital y de ahí en adelante se convierten en la empresa de contenido y de producción cinematográfica más grande de la historia. De hecho, si ustedes notan, las últimas series ya en su mayoría las genera Netflix. ¿Por qué? Porque aprendió a comprar contenido. Alibaba, el distribuidor mayorista más grande del mundo. ¿Por qué? Se enfocó en el masivo y no en la calidad. Lo que pasa es que vemos 7.000 millones de humanos en este mundo, en donde el 90% está en el rango de compra de ese tipo de productos y servicios. Y lo último bien interesante es el tema de Alexa de Amazon. Ahora tenemos un voice commander en casa que se encarga de hacer absolutamente todo por mí. Entonces, inclusive a través de Internet de las Cosas, le puedo decir, ábreme la puerta, enciende el coffee maker, no sé, deme inclusive la lista de los productos que hacen falta en mi refrigerador, ¿sí? Me hace el pedido en Amazon y me lo llevan a la casa. ¿Por qué? Porque se está automatizando a través de robots. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos topamos y nos enfrentamos a todo este tipo de nuevas oportunidades de negocios, la primera pregunta que yo me hago, ¿realmente estoy siendo innovador? ¿Realmente mi negocio va bien encaminado y voy a lograr alcanzar mis metas en función de lo que yo considero que es correcto? Entonces el doctor Clayton Christensen precisamente crea una filosofía de vida que se llama Dilema del Innovador, en donde básicamente entendemos dos cosas importantes. Tenemos nuevos players en el mercado que hacen cosas de mayor calidad,
con mayor valor a menor precio. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver que los productos costosos se quedan para un nicho de mercado muy pequeñito. Los productos masivos son los que están generando las ganancias. Y por otro lado, lo que dice es, muchas personas están siendo exitosas porque están generando productos que hacen obsoletos otros productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo dejo de usar, no sé, X cantidad de productos porque hay un sustituto que tiene mayor valor. Entonces, para aterrizarlo un poquito más, básicamente se hace una comparación en lo que es innovación y lo que es disrupción, porque la gente está confundiendo los términos. ¿Qué es innovación? Hacer las mismas cosas un poco mejor. ¿Qué es disrupción? Hacer que esas cosas que mejoré queden obsoletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una filosofía de vida en donde básicamente entonces yo me enfoco. ¿Quiero estar del lado del innovador o quiero estar del lado del disruptor? ¿Qué es lo que pasa? La innovación disruptiva realmente puede generar problemas si realmente yo no estoy haciendo disrupción. Mucha gente se autodenomina disruptor, pero realmente lo que están haciendo es innovación. Entonces no es lo mismo, comienzan a competir unas con otras. Entonces, ¿qué es disrupción? Cuando yo genero un producto, un resultado, bien o servicio diferenciado que genera un impacto positivo en el mercado y que me permite ganar a mí market share. ¿Sí? O sea, soy diferente a los demás y estoy robando precisamente mercado de los que antes eran los líderes. Entonces, ¿por qué hablo de este tema? Porque precisamente la agilidad empresarial se basa en el entendimiento del mercado. Se basa en precisamente, comprender el contexto en el que yo estoy jugando y cómo yo puedo hacer las cosas diferentes para obtener realmente beneficios. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es agilidad empresarial, por qué realmente es importante y vamos a hacer un poquito de retrospectiva para analizar realmente qué tan ágil estoy siendo en mi negocio. Entonces, definición de diccionario. ¿Qué es agilidad o qué es ágil? Una entidad que posee agilidad. Entonces, hay ya marcos de referencia internacionales definidos. Vemos la parte de administración de proyectos donde decimos, bueno, ¿puedo hacer desarrollo de software ágil? Sí. ¿Puedo hacer construcción ágil? Sí. ¿Puedo hacer manufactura ágil? Sí. Pero todo eso está del lado de proyectos. ¿Dónde es el cuadrante en donde tenemos que estar? Específicamente donde la empresa se vuelve ágil. Entonces, ¿qué es agilidad empresarial? La capacidad de una organización para identificar cambios internos o externos y responder en función de entregar valor a sus clientes. Y de aquí nace toda la filosofía de Customer Centric, ¿sí? O Customer Oriented. Ahí me voy a meter en el cuadrante en donde mi cliente es mi razón de ser. Ahora bien, no hay una receta, no es una metodología, no es un marco de referencia general. La tenemos que crear en función de la razón de ser de cada organización. Entonces, algunos conceptos interesantes. Muchos se enfocan en el tema de, digamos, de las calidades de balance, ¿sí? Adaptabilidad, flexibilidad, balance. Otros se enfocan un poquito más en la capacidad de responder rápidamente al cambio. Y aquí es bien interesante el concepto es, ¿qué pasa si la competencia saca un producto disruptivo, innovador al mercado hoy? Tengo un problema. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo tengo para responder a ese cambio? La respuesta es menos un día. Yo debí haberlo sacado ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas no están preparadas en su mayoría para recibir estos cambios. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos enfocados en nuestra operación de día a día, ¿sí? En satisfacer al cliente, en innovar, en hacer las cosas nuevas, pero cuando un patrón disruptivo entra en el mercado, yo puedo quedar fuera del pastel. Y eso es lo que tenemos que evitar como de lugar. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener? Precisamente éxito en el mercado. Encontrar formas nuevas y mejores de hacer las cosas. Dejar de lado todo lo que tiene que ver con procesos de jerarquías, ¿sí? De que mi jefe y el jefe y el jefe y el gerente y el CEO, y enfocarnos en un tema de colaboración. No importa quién tiene que aportar. Lo importante es el aporte que se genera. Satisfacción del empleado, no me gusta esa palabra, del colaborador. Básicamente nos enfocamos en que tengo que empoderar, tengo que motivar, sí, tengo que facilitar para que nuestros colaboradores de alguna u otra forma, sí, se sientan tranquilos al realizar su trabajo.
y eso automáticamente va a mejorar mi velocidad en el mercado. ¿Qué significa eso? Puedo implementar cambios y mejoras en tiempos muy cortos. Primero, porque evidentemente ya me subí al barco en donde la satisfacción del cliente es lo más importante. Segundo, tenemos la capacidad a nivel de mandos altos y medios de poder implementar liderazgo adaptativo. ¿Qué significa eso? Dependiendo del contexto en el que me encuentre, tengo que aplicar un tipo u otro tipo de liderazgo. Se está empujando porque sea liderazgo energético a nivel mundial y esa es la última tendencia de liderazgo. Energético, liderazgo energético. Y por otro lado, el famoso mindset ágil. O sea, tengo que aprender a pensar desde la concepción de las cosas desde una perspectiva ágil. Y ahorita les vamos a explicar a detalle eso. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas necesitan madurar en el sentido de que yo no puedo decir que soy ágil de la noche a la mañana. Entonces hay todo un proceso, ¿sí?, de gestión de madurez en donde básicamente se corre una evaluación para identificar en cuál de los 5 niveles de madurez me encuentro. Entonces, ¿qué es lo que generalmente sucede? Las organizaciones creen que son ágiles porque no han comprendido qué es agilidad holística, ¿sí? Personas, ¿sí? Operaciones y negocio. Y eso hay que llevarlo un poquito, digamos, de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones que hoy poseen procesos tradicionales están en el primer nivel, ¿sí? Pueden ser evaluadas como 1 y 2, donde básicamente me encuentro en un status quo en donde veo que los resultados son buenos, más sin embargo no le ha puesto la mejora, no le ha puesto la agilidad, no le ha puesto la velocidad. En el nivel número 2, digamos, y si lo vemos en función del proceso de aprender a caminar, ¿sí? El nivel 1, estoy en la cuna, apenas aprendiéndome a sentar. En el nivel 2, ya es una organización que dice, ¿saben qué? Yo voy a dar el salto a la agilidad ya, porque veo el valor que me genera, es cuando comienzan a gatear. Después de eso, implementamos todo lo que son las bases de la agilidad empresarial, ¿sí? Inclusive ya metemos métodos avanzados basados en temas de evaluación cuantitativa, ¿sí? KPIs, métricas, estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedo decir que es una empresa que camina desde la perspectiva de la agilidad. Y después vemos las organizaciones que realmente hacen cambios significativos en donde su estrategia empresarial se basa en la agilidad. Y de ahí en adelante la sombrilla permea en los diferentes niveles. Y por último, son las organizaciones que se autodefinen como líderes ágiles. Entonces, precisamente, si nos devolvemos en las Filipinas, vimos algunas marcas de algunas organizaciones que ya están ahí. Facebook, vemos Airbnb, todas las empresas que han sido disruptivas, innovadoras, que llegan a un nivel en donde se autodenominan líderes del mercado. ¿Cuál es la ventaja de ser el líder del mercado? Que todos los demás son followers, todos los demás me van a seguir. Entonces yo marco la pauta del mercado y yo marco la estrategia del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito precisamente implementar un enfoque de agilidad en mi organización. Entonces, hay 5 pasos fundamentales. 1, arme un equipo calificado en el que confíe. ¿Sí? Esto se basa en relaciones de confianza. 2, vamos a crear un marco de toma de decisiones que facilite la velocidad y la eficiencia. ¿Qué es eso? Tengo que implementar prácticas ágiles en mi portafolio de proyectos y tengo que implementar prácticas ágiles en mi operación. ¿Sí? Permitir la asignación flexible de recursos, sí, es el famoso pick and roll. ¿Cuáles son los requerimientos, los procesos que están en ejecución y quién los va a agregar a cada uno de ellos? ¿Alguien podría poner en mute? ¿Aló? Ok, me pusieron mute a mí, perdón. Voy a devolverme. Enfoque de agilidad. Entonces, proceso número 1. Arme un equipo calificado en el que confíe, ¿sí? Relaciones de confianza para precisamente mejorar el entorno de colaboración.
Número 2, crear un marco de toma de decisiones que facilite la velocidad y la eficiencia. Precisamente vamos a agregar prácticas ágiles a nivel de portafolio de proyectos y a nivel de operaciones. 3, permitir la asignación flexible de recursos, el famoso pick and roll. ¿Qué es eso? ¿Cuántos requerimientos o procesos hay que realizar hoy? ¿Quiénes se encargan? ¿Por qué se encargan? ¿Y cuáles van a ser sus responsabilidades? 4, crear estructuras para la planificación estratégica, tanto reactiva como proactiva. Entonces, estrategia reactiva, no importa qué pase, o sea, siempre va a ser un problema y hay que solucionarlo. El problema es no aplicar las correcciones para que no vuelva a suceder. Ahora, al cuadrante donde debemos estar es precisamente en la estrategia proactiva, ¿sí? Hice un análisis de mi negocio, entiendo cómo funciona, sé lo que me puede impactar y voy a hacer estrategias para minimizar ese impacto. Y por último, y lo más importante es que tengo que mantener un pulso de las tendencias de la industria y los desarrollos tecnológicos. ¿Qué significa? Tengo que estar a la vanguardia. Si existe un proceso, si existe un nuevo software, si existe una nueva marco de referencia, metodología, un método dentro del cuadrante en el que yo aplico, ¿sí? O sea, mi razón de ser en la organización, mi nicho de mercado, yo tengo que conocerlo y tengo que traerlo e implementarlo. ¿Okay? Ahora, todo esto nace precisamente de algo que se denomina el manifiesto ágil. Bueno, ¿qué es el manifiesto ágil? Básicamente fue una filosofía de trabajo de desarrollo de software en donde logramos entender que los procesos tradicionales generaban mucho desperdicio y generaban insatisfacción con el cliente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Básicamente, unos desarrolladores se pusieron de acuerdo para ver cómo podían mejorar la entrega de aplicaciones al negocio. Y voy a hacer una analogía bastante rápida, pero bien explicada en función de que se entiendan los 12 principios sin necesidad de recorrerlos uno por uno. Entonces, vamos a asumir que Juan Carlos me contrata a mí para que yo le desarrolle un e-commerce. Él quiere poner en su página Capacita e-commerce para que toda la gente pueda comprar sus productos y servicios en línea. Si vemos el desarrollo tradicional de proyectos, lo que sucede es que yo me siento con Juan Carlos, entiendo sus requerimientos, genero una propuesta de valor, me voy a planificar el proyecto y me gasto 3 meses, contrato a los desarrolladores, implemento la plataforma tecnológica, hago 6 meses de desarrollo software, le muestro 9 meses después de que me contrató un avance y de ahí en adelante comenzamos a pelear porque me gusta, no me gusta, eso no era lo que yo esperaba, el requerimiento cambió en el tiempo y al final, después de un año, año y medio, tengo un producto funcional. ¿Sí? Un año y medio para un e-commerce es algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en 18 meses el e-commerce maduró demasiado. Muy probablemente la pasarela pagos que yo puse hoy ya es obsoleta en 18 meses. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Básicamente dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un cambio radical. En lugar de enfocarme en el 100% del alcance del e-commerce que me pidió Juan Carlos, me voy a enfocar en atacar realmente cuáles son las características de ese e-commerce que son importantes. Entonces, en mes y medio, como tiempo máximo, nos ponemos una meta de corto plazo. Bueno, Marco, ¿qué vamos a implementar en el primer mes y medio? Mira, realmente a mí lo que me interesa es definir un catálogo de productos y servicios, ponerle precio y que eso se pueda cargar en un carrito compras. Perfecto. ¿Y qué hice en el primer mes y medio? Mis desarrolladores se enfocaron en generar un carrito compras, con un catálogo de productos y servicios para que un cliente pueda registrarse, echar al carrito y comprar. ¿Qué significa? En mes y medio Juan Carlos está vendiendo, no en año y medio. Ahora, el software no va a tener todo lo que necesita, pero ya le di lo que le generaba más valor, porque ya está vendiendo en línea en mes y medio. Digamos que hago un segundo sprint o una segunda iteración de mes y medio otra vez. Juan Carlos, ¿qué quieres meter ahí? Ok, voy a hacer analítica sobre las compras que están generando los clientes para sugerirle productos complementarios. ¿Qué pasó un mes y medio después? Tengo un carrito compras con un catálogo de productos y servicios, ¿sí? Pueden agregar al carrito, pero cuando usted agrega al carrito un producto, adicionalmente le aparecen productos complementarios para impulsar mayor venta. Entonces ya no solo está vendiendo, sino que está impulsando ventas. Llevo 3 meses. Y así comienzo el proceso de madurez hasta que en año y medio tengo un producto totalmente funcional. No, ya vamos ahí. Sí, ya les voy a explicar. Entonces, para terminar la idea y ya contesto la pregunta.
básicamente lo que dicen es, vamos a implementar agilidad empresarial desde una perspectiva global, ¿sí? Con la intención de dar valor al cliente de forma frecuente en lapsos de tiempo muy cortos, generando valor. Y en ese momento, lo que es administración, digamos, tradicional de proyectos, comienza entonces a enfocarse más en proyectos de alta complejidad, proyectos un poco más estructurados, con más riesgos, con más dependencias, que proyectos o productos que sí permitan ser ágiles. Esto nace, bien dicho, en Silicon Valley, precisamente varios desarrolladores de empresas muy grandes, ¿sí? De Apple, eh, por ahí estuvo la gente inclusive de Bank of America, hubieron varios desarrolladores gurús que dijeron, ya estoy cansado de que esto no funcione. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se difundió tan rápido en el mundo como software que el paso a la agilidad empresarial fue muy fácil. ¿Por qué? Porque ya teníamos metodologías, ya conocíamos cómo funcionaba el método y de ahí en adelante entonces comenzamos a jugar con esos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que demostrar realmente que la agilidad funciona. Porque el tema de la agilidad, y hablando ahora temprano con Ivania, el tema aquí es que hay que definir resultados, pero lo más importante es que hay que alcanzarlos. O sea, en la presentación, en el PPT, todo muy bonito, pero en la vida real es diferente. Entonces, se hace una comparación precisamente de los rates de satisfacción del tema de agilidad versus cascada, proyectos tradicionales, y Vitality Chicago básicamente lo que hace es, o sea, un benchmark para lograr entender qué es lo que pasa. Entonces, es interesante el cambio. Haciendo agilidad, tenés un 42% de probabilidad de que el proyecto quede bien y un 8% de falla. Haciéndolo tradicional, tenés un 26% de probabilidad de satisfacción y un 21% de falla. Si lo vemos por la complejidad y el tamaño de los proyectos, en proyectos pequeños, ¿sí? Tenés un 4% de probabilidad de falla de la perspectiva ágil, un 10% desde tradicional. En los medianos, un 10% de probabilidad de falla en ágil y un 20% en tradicional. Y en proyectos grandes, un 16% de falla en ágil y un 35% de falla en tradicional. Entonces, inclusive, vemos que la filosofía funciona. Te mitiga muchísimo el riesgo de falla. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que creamos? Precisamente una filosofía en donde yo no me voy a enfocar más en el alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque inclusive es impredecible. Me voy a enfocar en la satisfacción del cliente. Entonces, el qué y el cómo lo voy a ir definiendo en un proceso de maduración natural del producto y no en una planificación anticipada, como se hace en los proyectos tradicionales. Entonces, vean qué interesante este ejemplo. ¿Sí? Digamos que igual, Juan Carlos me dio un producto que está por acá y esto es lo que Juan Carlos tenía en la cabeza. ¿Sí? Pero realmente eso es lo que él pudo concebir desde su perspectiva de negocio. Cuando yo pongo a los profesionales, a los especialistas y a las mejores prácticas de industria y mercado, le digo, Juanca, usted no tiene que ir ahí. Realmente su producto es este. Ahora, ¿en qué me voy a enfocar? En darle fondo y forma a ese producto a través de iteraciones. ¿Sí? Entre 1 y 6 semanas, de cada una de esas que dicen iteración 1, 2, 3, 4 y 5, voy dándole fondo y forma al producto en función de lo que le gusta y lo que no le gusta al cliente. En función de lo que realmente es necesario y lo que no es necesario. ¿Por qué? Porque son labores consultivas. Realmente, y voy a volver al ejemplo del e-commerce. Si yo siento a Juanca con los desarrolladores, ellos mismos lo van guiando en función de qué. Si tengo, por ejemplo, un desarrollador muy bueno de, no sé, de frontend, toda la parte de diseño gráfico, inclusive va a guiar al cliente para decirle, mira, eso que vos querés hacer, según las nuevas tendencias de desarrollo, deberías apostar a este tipo de sitios web. No que él me diga lo que yo tengo que hacer. Él me da los requerimientos en crudo y en conjunto los maduramos en el tiempo. Entonces vean qué interesante que el mismo proceso que en un proyecto tradicional duraba 1.5 años con una insatisfacción del cliente precisamente por la evolución de sus requerimientos, se soluciona de una perspectiva ágil, con lo que se denomina un desarrollo de producto iterativo, ¿sí? Cada N cantidad de semanas, de 1 a 6, e incremental, ¿sí? Le voy agregando realmente lo que genera valor. Ok, pero agilidad
no está sola. O sea, la agilidad va en función también de que necesitamos de alguna u otra forma mejorar los procesos. Y aquí entra toda la filosofía Lean. Entonces, ¿qué es Lean? Básicamente un concepto que lo que anda buscando es maximizar el valor. Entonces, ¿cómo es el streaming? El streaming, básicamente identificamos al cliente y especificamos el valor que requiere. Identificamos el mapa de ruta para llegar a identificar y poder implementar ese valor. Creamos el flujo para eliminar desperdicios, agregar valor agregado, mejorar cosas. Se lo entregamos al cliente y el proceso en búsqueda de la perfección se repite n cantidad de veces hasta que ya tenemos un proceso en control. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales? Quitemos todas las actividades que no agreguen valor. Quitemos la sobrecarga del proceso, no hagamos más cosas de las que hay que hacer. Y el otro es mantengamos los procesos balanceados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces pasa, tengo gente reventada, tengo gente libre. Tengo gente muy especializada que tiene una cola de requerimientos inmensa porque dependo de él. Y los proyectos no avanzan, la operación se atrasa. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Precisamente ese balance para que la organización sea flexible, sea rápida. Y básicamente, o sea, weights o desperdicio lo que dice es que vamos de alguna otra forma a agregar valor quitando todo lo que no necesito. Entonces, continuando un poquito, ¿qué es agilidad? Nos han vendido que es Scrum, ¿sí? Pero si vemos esta sombrilla, Scrum es uno de todos los contextos, marcos de referencia y mejores prácticas que podemos obtener. De hecho, si vemos el lado izquierdo, ahí tenemos software, tenemos procesos, tenemos N cantidad de marcos de referencia que nos ayudan a hacer enfoques livianos. Y cuando ya queremos meternos en temas de portafolio y organización, hay marcos de referencia específicos. Ahora más adelante les voy a explicar qué es lo que usamos para hacer todo eso. Eso nos lleva a hablar un poquito de la transformación ágil. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo tengo que plantear? Precisamente tengo que transformar la forma de hacer mis negocios. ¿Sí? ¿Cómo? Creando nuevos negocios. ¿Sí? De hecho, hoy la era es que todo es un servicio, todo es as a service. Y esa es la tendencia de todos los mercados. Ya no compro un carro, ahora es un as a service. Ya no compro una casa, ahora es un as a service. Ya no quiero tener nada, o sea, el mismo celular es un plan que es as a service. ¿Por qué? Porque precisamente eso me genera valor. Me quito mucho dolor de cabeza encima. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que prepararme para agilizar el negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los famosos building blocks del Enterprise Agility. ¿Qué es esto en español? Básicamente hay 2 enfoques, ¿sí? Estrategia y operación. La estrategia maneja básicamente el diseño organizacional, la definición del modelo operativo y el alineamiento a la estrategia y todo lo que tiene que ver con gente y procesos. Por otro lado, tenemos ya lo que es la ejecución, o sea, o la operación, en donde básicamente yo ahí tengo gente haciendo procesos en su día a día y aplicando prácticas. Que a nivel de desarrollo de skills, tengo que darles entrenamiento, ¿sí? Tengo que explicarles cómo funciona la agilidad para que lo adopten. Y por otro lado, vamos a hacer coaching para precisamente lograr el proceso de los famosos train the trainers. Ok, ya yo eduqué a 50 personas y esas 50 personas van a educar a las otras 1000 del negocio. Entonces los convierto, en agentes de cambio. Entonces, para no hacer largo este slide, aunque está, digamos, bien interesante, el foco y la forma tiene que estar soportado por una metodología definida. Y esa metodología lo que tenemos que hacer es transformarla en el ADN de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? No pongamos a la empresa a trabajar como dice el libro. Tomamos las mejores prácticas de lo que dice el libro y las adoptamos dentro de la organización con el sentido que la organización lo requiera. Ejemplos complicados. He visto bancos regionales que de la noche a la mañana se autodenominan ágiles, implementan metodologías incorrectas, ponen a trabajar un banco, como dice un libro, y la operación revienta. Y después dicen, la agilidad no sirve. Yo no, la agilidad no es que no sirve, es que la estrategia de implementación no fue la correcta. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos realmente con entender cómo funciona mi negocio, cuál es mi ADN y cómo la agilidad viene a generarme valor. No presionar o empujar por implementar agilidad si no estoy preparado. Por eso veíamos los niveles de madurez. Yo no puedo pasar de nivel 1 a nivel 5 en un año. Eso no va a pasar. Generalmente es un año por nivel. Entonces estamos hablando que una empresa que hoy no es ágil va a tener un proceso de casi 5 años para llegar a un nivel de madurez óptimo.
No significa que no puedo comenzar a trabajar con cosas ágiles hoy. Lo que significa es que viene un proceso de transformación organizacional. Entonces, a resumidas cuentas, 3 enfoques definidos para poder implementar agilidad empresarial. 1, censar, ¿sí? Voy a estar dispuesto a escuchar las tendencias del mercado, entender cuál es la innovación que se está generando en mi entorno, ¿sí? Entender quiénes son los líderes del nicho de mercado en el que yo me desenvuelvo y poder hacer análisis predictivo, ¿sí? Yo necesito también entender qué va a pasar con mi empresa en función de lo que el mercado dictamina. Respuesta, ¿sí? Tengo que hacer prototipos rápidos. ¿Qué significa eso? Tengo que reaccionar de forma muy rápida a cualquier proceso disruptor que me genere pérdida de mercado. Un tema que a mucha gente le asusta, tenemos que descentralizar la toma de decisiones. Muchas veces se toman, de alguna u otra forma, decisiones en silos. Tenemos que empoderar para tomar decisiones con el nivel de responsabilidad que tienen los diferentes colaboradores. A veces decisiones muy fáciles tienen que ir muy arriba. A veces decisiones muy difíciles sí tienen que ir arriba, eso es normal. Pero también tenemos que empoderar y tenemos que estar evaluando los resultados y haciendo experimentación. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para mejorar? Todo el proceso de adaptación, ¿sí? ¿Qué tan capable o qué tan, sí, sí, digamos, qué tan capaz soy yo para reconfigurar mi operación? ¿Sí? ¿La puedo cambiar o no la puedo cambiar? ¿Puedo responder al mercado o no puedo responder al mercado? ¿Voy a quebrar mi empresa simplemente porque la estructura organizacional no soporta sus cambios? Y escalar y disminuir bajo demanda. ¿Qué significa esto? Tengo que tener la capacidad de decir, bueno, cuando tengo proyectos importantes, meto más gente en proyectos sin afectar la operación. Cuando tengo problemas en operación, puedo reducir los proyectos y atender la operación y tenerlos balanceados. Al final, todo esto se resume en voy a hacer procesos de mejora continua. Ahora bien, la sumatoria de todo eso, ¿qué me da? La habilidad de experimentar, la velocidad en el mercado que se necesita, la capacidad de crecer rápidamente, ¿sí? Voy a tomar decisiones basadas en insight, o sea, yo como puedo predecir, puedo entender lo que está pasando, puedo tomar decisiones en función de lo que yo tangiblemente o cualitativamente puedo decir, esto es real y esta es la realidad de mi entorno. Y por otro lado, la habilidad para reconfigurar la operación de forma rápida, ¿sí? Entonces, los modelos de negocio van en función de satisfacer al cliente. Entonces, basado en la demanda del cliente, mi oferta tiene que cambiar. Así de sencillo. Entonces, 3 pilares para poder ver la agilidad empresarial desde una perspectiva holística. Agilidad de negocio. Voy a censar, crear y responder al cambio. ¿Sí? Desde estrategia para abajo. Proyectos. ¿Sí? Voy a optimizar el valor del negocio. Realmente, y la pregunta que siempre yo le hago a las organizaciones que de alguna otra forma asesoramos, ¿realmente los proyectos que está haciendo usted hoy son los que son? ¿Son los que le dan valor? ¿Son los que realmente le generan rentabilidad? ¿Son los que realmente lo van a convertir en una empresa líder en el mercado? ¿O estoy haciendo proyectos por hacerlos? ¿Ok? Y la más importante es la agilidad en ejecución. O sea, realmente implementemos las prácticas en la operación. Porque igual, si lo hago una estrategia y no lo bajo a la ejecución, no voy a ver resultados. ¿Ok? Ahora bien, para lograr esto, existe algo que se llama el Mindset Lean Agile, que es la mezcla de las mejores, digamos, las mejores prácticas de Lean, más las mejores prácticas de agilidad, en donde básicamente yo le digo a la gente, piense desde el comienzo de la implementación de un proyecto o de la definición de un proceso, Lean Agile. ¿Qué significa eso? Quite lo que no da valor, no haga lo que no es necesario, ¿sí? Enfóquese en tomar, ¿sí? De alguna otra forma, la opinión de su cliente, ¿sí? Y llévelo a un nivel estratégico. Y cuando usted tenga esos 4 checks, ahora sí haga un proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos ocurrencias en producción, ¿verdad? Me soñé algo, me pareció que era bueno, lo implementé, me gasté un montón de plata y no generó nada. Entonces yo le digo a la gente, o sea, maduremos el proceso, metámosle mente, metámosle de horas hombre, metámosle estrategia, metámosle todo lo necesario para realmente garantizar de que los esfuerzos que está haciendo mi organización, ¿sí? Van a generar valor. Y esto se soporta por liderazgo.
en donde básicamente tenemos que definir precisamente los procesos de guía, ¿sí? De resolución de problemas, de una visión empresarial holística, ¿sí? Tomando en cuenta los 3 pilares que acabamos de ver, determinante el trabajo en equipo con una dirección estratégica definida, ¿sí? No es que proyectos hace una cosa y operaciones piensa otra, no es que 2 departamentos de la misma empresa hacen 2 proyectos iguales porque no se hablaron, no es que estoy haciendo el retrabajo porque no entendí que la otra persona ya había hecho eso, no es que estoy generando problemas o conflictos simplemente por un tema de que no nos podemos comunicar adecuadamente, porque al final lo que andamos buscando es que todos estemos alineados a la misma meta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, lo que les he hablado hoy es más sentido común que otra cosa. El tema es que por alguna razón no podemos bajar eso a la realidad o a la operación. Entonces, desde la perspectiva de liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente piense el ágil? Entonces, hay que de alguna u otra forma justificárselos y darles los elementos necesarios para que ellos puedan ver el valor. Entonces, empezamos. Aumentar la predictibilidad. Sí, tengo la capacidad de yo hacer analítica en mi empresa para ver comportamientos. Muy probablemente sí, lo que pasa es que no lo estoy haciendo. 2, adaptarse al cambio proactivamente. El cambio no es malo. La resistencia al cambio hay que quitarla. El cambio es bueno porque me permite precisamente ponerme creativo. ¿Sí? Me permite solucionar problemas, me permite salir de mi status quo, ¿sí? Que a veces es confort, a lo que se llama challenger state, ¿sí? Donde realmente me desafían para lograr subir yo del siguiente nivel. Esforzarse por lograr resultados medibles temprano y por frecuencia. Estamos muy acostumbrados a resultados de largo plazo. Y realmente, aunque a mí me midan por cubo, me midan por semestre o me midan por año, realmente yo tendría que tener mis, digamos, mis metas semanales, quincenales y mensuales para realmente ver resultados. Tenemos que aprender a maximizar el valor y minimizar el desperdicio, que es precisamente toda la filosofía Lean que ya vimos. Y algo bien interesante, el tiempo se convirtió en un activo. ¿Sí? Mi tiempo es limitado. Yo tengo X cantidad de horas por semana. Y en el fondo realmente es, ese tiempo está generando el valor que tiene que generar. Porque no son horas hombres sentados frente a un computador. Realmente son horas hombres generando valor al negocio. Establecer una cultura de mejora continua. Ok, tengo un problema, lo resolvemos. Ok, está bien, pero ¿qué hay que hacer para que no vuelva a pasar? Realmente esa es la mejor forma de entender los conceptos, de realizar las operaciones. Y la última que me encanta es habilitar fallos seguros, que en inglés es enable safe failures. ¿Qué significa eso? No es que no me pueda caer, capaz es que me va a caer suavecito. Entonces, ¿qué pasa? Voy a comenzar a hacer experimentación y adaptación en entornos controlados. A veces la gente le da miedo el fallo porque nos pusieron en la cabeza algo que dice que fallar es malo. Las filosofías de última generación lo que dicen, no, fallar no es malo. ¿Sí? Fallar es bueno. Lo que hay que evitar es que sean fallos catastróficos en la organización. Pero precisamente la adaptación y la experimentación me permiten en entornos controlados poder hacer cosas nuevas, ¿sí? Cambiar procesos, implementar nuevas cosas de una forma segura. Ok, ¿y qué tomamos en cuenta para todo esto? Entonces aquí es donde ya la cosa se pone un poquito difícil, o sea, hay un montón de marcos de referencia, de mejores prácticas, de prácticas ágiles, empresas como el PMI, como PMO Value Rim, Scale Agile, Agility Health, Scrum at Scale, Management 3.0, Scrum Study, Business Agility Institute, LEST, DevOps, VerySM, Agile Business Consortium. Básicamente todas estas empresas tienen diferentes enfoques para nosotros poder armar el rompecabezas que a nosotros nos sirve. Entonces yo le digo a la gente, mira, si usted es financiero, yo sé que SAFe no le va a hacer tanto clic, vámonos por LESS, que son 2 marcos de referencia, competencia, uno más enfocado en procesos y otro más enfocado en estrategia. Entonces, ¿por cuál me voy a ir? Por el que le haga sentido a mi organización. Lo mismo pasa con el tema, digamos, de las evaluaciones. Agility Health, por ejemplo, ellos hacen, a ver, evaluaciones para entender el nivel de madurez. Te definen dónde estás, usted define dónde quiere ir y yo le hago un mapa de ruta con una metodología probada, ¿sí? Y certera. No es que me voy a enfocar en decir, mira, es que yo creo que es por ahí. Mira, es que yo creo que lo que
que yo creo, es lo que es, lo que realmente da valor a mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Precisamente comenzamos a jugar Lego, si lo queremos llamar de alguna forma, en donde tomamos piezas de diferentes entornos para armar lo que realmente le hace sentido a mi organización. Y de ahí en adelante, entonces, construimos precisamente ese valor. Entonces, haciendo un pequeño recap, básicamente nos vamos a enfocar en, desde una perspectiva de agilidad empresarial holística, mejorar la operación, mejorar los procesos y desarrollar talento y habilidades para poder soportar una nueva filosofía de trabajo. Entonces, me extendí un poquito, perdón, pero básicamente eso era lo que queríamos contarles hoy. Traté de ser lo más claro y conciso posible. Y más bien aquí abro un ratito de preguntas y respuestas para ver si el foro tiene alguna consulta o algún tema que quieran que repasemos. Entonces, más bien ahí, si me ayudan abriendo el micrófono a las personas para que puedan participar. Ya te ayudo, habilito el audio para todos, para que puedan hacer las consultas. Ahí están todos habilitados. Ok. Listo, chicos. ¿Preguntas, consultas, dudas, sugerencias? Muy interesante, la verdad. O sea, este es un tema, aparte que están los clientes de nosotros todo el tiempo hablándonos de metodologías ágiles, de Scrum y eso, y pues uno, claro, busca, pero no logra entender de fondo qué es, ¿verdad? Entonces, la verdad nos ha aportado mucha información hoy. Muchas gracias. No, para servirte, Mónica. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Sí, Ania iba a hacer una pregunta. Yo me voy a poner en mute nada más para que no se meta el feedback del... Perfecto. Bueno, Marco, primero que todo, muchísimas gracias. Realmente a mí me encantó porque, como bien vos decías, usualmente confundimos el tema de metodologías ágiles y lo decimos es Scrum, ¿verdad? Y cuando vemos un job description o cuando los candidatos y los clientes nos hablan de esto, inmediatamente vamos al tema de la certificación como tal, ¿verdad? Cuando realmente es una forma de hacer negocios. Me llamó, de toda tu exposición, me llamó muchísimo la atención la diferencia entre innovación y disrupción, porque usualmente nos creemos disruptivos cuando realmente lo que estamos haciendo es innovadores, es decir, estamos haciendo un poco mejor lo que ya hacemos, pero de cara, digamos, también al cliente, lo que vos decías, no esperemos el prototipo final, ¿verdad? Y no esperemos a tener ya el concepto creado. ¿Desde dónde está el lugar del saber? Es decir, partimos de que el cliente sabe qué es lo que quiere, porque a veces tenemos nosotros ideas y decimos, ay, mira, a mí me encantaría hacer esto. Y ahora justo estamos en un proyecto para manejar nuestras cuentas claves y nos soñamos y peloteamos y nos hacemos castillos, ¿verdad? Y de repente no es lo que el cliente quiere. Entonces, desde una metodología ágil para poder entender las necesidades del cliente, qué es lo que metodológicamente o qué es lo que de mecanismos operativos básicos para poder atender al cliente y, como siempre decimos, exceder las expectativas, sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde mi know-how o desde el saber y el querer del cliente? Ok, listo, ya. Sí, súper, gracias, Giovanni. A ver, hay dos temas ahí bien interesantes de lo que estás preguntando. Uno, a ver, cuando uno vende servicios, sí, en general, o consultoría, es un tema bien semántico por medio, ¿verdad? A ver, hay una cosa que se llama abstracción, que es la capacidad de entender un requerimiento. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el cliente? ¿Qué es lo que el cliente tiene en la cabeza? ¿Y cómo convierto yo eso en un producto tangible? Desde la perspectiva de agilidad, hay toda una metodología para hacer workshops, precisamente, de entendimiento de requerimientos del cliente. De hecho, hay un proceso que se llama la creación de las historias de los usuarios. Y agilidad es algo bien interesante y bien bonito porque realmente usted levanta los requerimientos como escribiendo un cuento. Entonces dice, bueno, está bien, vamos a entender los roles. Entonces voy a poner un ejemplo. Mira, mi cliente quiere, no sé, que yo le implemente un proceso para enviarle, por ejemplo, métricas de un proceso X. ¿Sí?
Entonces, agilidad permite hacer algo ya interesante. Entonces, y literalmente se escribe un cuento donde dice, yo como usuario final quiero ingresar a un Excel en donde yo tenga todas estas columnas, me consolide la información y me muestren esta información consolidada. Entonces viene yo como consultor. Entonces yo como consultor voy a crear un proceso en donde voy a tomar esos 4 columnas, las voy a procesar para generar este reporte que satisface las necesidades del cliente. Y así voy en función uno a uno de 1000 requerimientos y yo logro aterrizar con el cliente el proceso. Entonces, ¿qué juega ahí? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Sí, es importante. ¿Y qué es lo que yo puedo darle? ¿Cuál es el secreto de la agilidad? Me traigo al cliente al cuadrante de lo que yo le puedo dar satisfaciendo su necesidad y no dejo que el cliente se me ponga creativo pidiéndome cosas que yo no le puedo dar. Y ahí estás haciendo agilidad. Eso por un lado. Y el otro lado es, y ya no tiene que ver con agilidad, es construir la relación con el cliente. ¿Qué significa eso? Cuando ya yo tengo un cliente en el cual estoy de alguna u otra forma dándole valor, yo voy a ser su proveedor preferido. Eso es lo que debería estar sucediendo. Si yo no he logrado eso, entonces tengo que madurar el proceso consultivo de por qué no me está viendo a mí con buenos ojos y más bien estoy viendo que la competencia está mejor posicionada, que ya son temas de ventas y ahí Juan es experto. Pero el proceso es precisamente ese. O sea, yo tengo que entender que primero tengo que construir una relación humana para lograr apertura, ¿sí? De hecho, mucho usamos liderazgo energético, eso es precisamente, venga, yo veo las fortalezas que tiene el cliente y le construyo cosas en función de donde veo oportunidades. Y cuando yo junto esas dos cosas, vas a ver que van a llegar requerimientos totalmente aterrizados a la realidad del cliente. Y ahí vamos a comenzar a implementar ahora sí una metodología como Scrum que me va a ayudar a crecer en el delivery del servicio. No sé si contesté tu pregunta. Ok, listo. Ok. No sé, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentario? Ok. Bueno, de mi parte, Marco Belén, les agradezco un montón el espacio. Espero haberles aportado algo que les dé valor a sus vidas. Les vamos a regalar una copia de la presentación también, que es importante para que la puedan compartir. Y vamos a subir el video que quedó grabada la sesión. Voy a pasarle aquí a Juan Carlos el audio para que haga un pequeño cierre. Ok, muchas gracias Marco por tu tiempo y por tu conocimiento, ¿verdad? Siempre es muy importante aprender de ese tipo de metodologías y ver cómo las aplicamos en el negocio, ¿verdad? Como estabas mencionando durante la presentación, hay un tema de conocer la filosofía y verla, y otra cosa es de experimentarla y aplicarla en el tiempo real, ¿verdad? Entonces te agradecemos mucho tu tiempo. Como estabas diciendo, la sesión ha sido grabada y la vamos a compartir en un SharePoint donde van a tener ustedes acceso a bajarla y también de poder compartir también el video si es así como lo desean. Agradecerle a Serge también por la oportunidad del espacio, ¿verdad? De ponernos enfrente de ustedes para poderles presentar esto. Al grupo Táctico Soluciones, ¿verdad? Que nos facilitó la herramienta de Zoom, que al final después de Ivania le pido a Pedro que se presente y que se despida, pero al final agradecerles a ustedes por el tiempo y espero que hayan llevado un conocimiento bastante fuerte para ustedes y sus negocios. Muchas gracias. Iva. Perfecto. No, muchas gracias a Marco, a Juan Carlos y a Pedro, que fue nuestro patrocinador. Nada más comentarles que Juan Carlos y Marco trabajan para una compañía, bueno, trabajan para diferentes compañías, pero ambas relacionadas con todo el tema de lo que es capacitación en Project Management, mejora continua y temas de coaching. Tenemos una alianza con ellos que nos permite llevar este conocimiento no solamente a nuestro público interno, sino también a nuestros clientes y otros stakeholders. Así que si alguno tiene interés en capacitarse en temas de project management, gestión por procesos, Six Sigma o temas de coaching también y programación neurolingüística, Juan Carlos además es casi de la familia, fue gerente de Tecoloco hace unos años y le tenemos un gran cariño. Y ahora trabajamos con él con Capacita CR. Así que muchas gracias, Pedro, gracias por tu acompañamiento y a todas y todos por
por regalarnos este espacio.